Muy buenas noches y muy bienvenidos a nuestro punto de vista bíblico cristiano el día de hoy. Soy el hermano Willy Sánchez y me dirijo a cada uno de ustedes donde quiera que usted se encuentre, decirle que el Señor le siga bendiciendo, que el Señor siga siendo la fuente de confianza para cada uno de ustedes. Y ahora traigo un corto devocional que se llama Arraigados. Esta palabra nosotros ya la conocemos revés y derecho y sabemos qué más o menos quiere decir, pero hay veces que nos olvidamos de esta palabra, nos olvidamos completamente. Fíjese, a pesar de que usted tal vez no conoció nada de agricultura, ¿sí? No sabe tal vez nada de agricultura, pero lo que sí yo me imagino que usted sí sabe es de que si un árbol usted le está poniendo agüita siempre, va a dar buenas raíces, se van a profundizar y se va a crecer. ¿Ya? De igual manera, yo digo una cosa. Cuando nosotros estamos en una congregación, en una iglesia, y ahí estamos un año y de repente tuvimos una diferencia con alguien, y nos vamos a otra congregación y allá estamos 2, 3 años, lo poco que habíamos aprendido aquí de la palabra, cuando vamos para allá, pues se nos olvida porque ya hay quienes cambian de denominación. Entonces, y después se salta a otra y usted no tiene firmeza, no tiene fundamento. Fundamento cristiano se llama eso. El fundamento cristiano es aquel que, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, algo que suelo mucho decir yo es que las ideas y los pensamientos nos dividen, pero que las causas nos unen. Entonces, a nosotros tiene que unirnos, que nosotros queremos servir a Cristo. En eso nosotros tenemos que estar unidos y cimentados en la palabra del Señor, arraigados, dice. El devocional que quiero compartir con usted esta mañana, o esta tarde, o esta noche, donde usted se encuentre, se llama Arraigados. ¿Ya? Arraigados. Fíjese, nosotros tenemos la Biblia, que es el libro de todos los libros, en el cual nosotros tenemos que aprender. Y si nuestras raíces no están teniendo fundamento, es necesario que nosotros nos motivemos, aprendamos y conozcamos más de lo que dice la palabra del Señor. En el Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, siempre habló a las personas, a los discípulos, y los discípulos compartieron esas grandes palabras, grandes verdades de las cuales nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. El otro día yo compartía con cada uno de vosotros sobre la parábola de la red, unos cuantos versículos. De hecho, hoy solamente yo tengo también unos cuantos versículos para hablar y compartir con cada uno de ustedes. Fíjese, en Mateo hay varias parábolas, pero allí solamente quiero leer Mateo 13, verso 21, donde dice: pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Oiga bien, de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego tropiezan. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, donde quiera que nosotros estemos, vamos a encontrar ciertas diferencias con algunas personas. En algunos países, es más, es prohibido hablar de la palabra del Señor. Fíjese, según tengo yo entendido, yo no he ido a los países de allá del Medio Oriente, a Irak, a Afganistán, a esos lugares. Pero si yo llevo este libro, voy en el avión y me bajo y llevo este libro y me lo miran, wow, dicen que me lo quitan y lo tiran a la basura o lo queman. Pero muchas personas vienen a El Salvador, a México, a los Estados Unidos, traen sus otros libros y no dicen nada. Páselo, es suyo, propiedad suya. Como dijo Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez. Dijo que el respeto a la propiedad privada, pues era la paz, ¿no? Entonces,
Y él así lo dijo y pues viéndolo bien es muy cierto, ¿no? La propiedad de alguien más es de ella, ¿verdad? Y tenemos que tener paz. Mi respeto dice que empieza hasta donde termine el tuyo. Entonces, o sea, tenemos que respetarnos, pero sin salirnos de nuestro tema, arraigados. Fíjese, nosotros tenemos que estar arraigados en la palabra del Señor. Cuando viene la persecución, en muchos lugares, viene la persecución porque algunos no los dejan leer la palabra del Señor. Actualmente, por ejemplo, nosotros no estamos reuniendo en las iglesias. No estamos reuniendo por esto de la pandemia. Entonces tenemos que respetar todas esas clases de protocolos. Y en algunas iglesias se están reuniendo, se ponen gel, se usan una mascarilla. Y tenemos que cuidarlos porque la palabra también nos habla de aquella clase de pandemias que iban a venir y que nosotros los cristianos también tenemos que respetarlas, tenemos que someterlos. Pero fíjese, arraigados. Nuestro punto de vista es este. Amigos, dice, hay asuntos en su vida en los que debido a su dolor por el pasado y su deseo de protegerse, usted no permite que la palabra de Dios se establezca. Fíjese, no permite que la palabra de Dios se establezca. ¿Qué quiero decir con esto? A veces estamos en la iglesia por un buen tiempo y de repente tenemos una diferencia y nos vamos a otra congregación. Lo que habíamos aprendido en esta iglesia cuando vamos allá se nos olvida. Estamos en aquella otra congregación, otro tiempo, tenemos otra diferencia y nos vamos. Al último nos venimos a dar cuenta que el problema no es la iglesia, el problema soy yo que llego a aquella iglesia, a aquel templo, para que mejor nos entendamos. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? ¿Va a estar arraigados en la palabra? ¿Ya? Es leyendo más su palabra, sometiéndonos más a la palabra del Señor, escuchando más, leyendo más de la palabra del Señor. Fíjese, le voy a poner como ejemplo. En cierta ocasión, cuando llegué a este barrio, yo planté un árbol enfrente. Fíjese. Después de cierto tiempo, no me gustó el árbol, lo planté atrás. ¿Sí? Cuando aquel árbol lo moví de allá para acá, el árbol perdió fuerza. Entonces, fue como que lo volviera a plantar cuando lo traje para atrás. Y si lo hubiera hecho otra vez, hubiera perdido más fuerza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a nosotros van a venir problemas, situaciones de las cuales nosotros somos ajenos a ellas, ¿sí? Pero de igual manera van a venir. Fíjese, en las congregaciones, en las iglesias, hay familias, ¿verdad? Hay familias de las cuales hay ciertos problemas, ya sea un hijo, una hija rebelde, cualquier situación, el trabajo, las amistades en el trabajo. Entonces van a haber ciertas diferencias. En la palabra del Señor hay un pasaje que está en el libro de Mateo 7, y yo dije que nuestra reflexión iba a ser corta, para que usted no se me duerma, pero que sí, si llega a sus oídos, usted pueda quedarse con algo. Fíjese, es necesario que nosotros sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y estos temas son de gran importancia porque donde quiera que usted se encuentre, si usted los va a escuchar, le van a ayudar en su vida espiritual. Y si usted no se congrega, le invito a que se acerque a una iglesia y se congregue. Donde quiera que usted viva, México, El Salvador, Argentina, Estados Unidos, donde sea, es necesario que usted se ponga a cuenta con el Señor. Fíjese, dice, si es así, dice, es probable, dice, que cuando surjan las tormentas de la vida, se quede completamente devastado, pues no tiene nada sólido a qué anclarse. Fíjese, ¿a qué anclarse? Si nosotros vamos a un barco, en una lancha, recuerdo allá de donde yo soy originario, yo soy de una ciudad que se llama La Unión. Sí, en El Salvador. Vivía a la orilla de la costa, entonces el agua salada me quedaba 3-4 cuadras. Entonces, cuando éramos niños rentábamos lanchas e íbamos el grupo de niños en las canoas, chalupas, como usted le quiera decir.
Entonces siempre ahí traíamos una ancla. ¿Sí? Ahora que ya soy grande de edad, yo que ya tengo unos cuantos años, me pongo a meditar, ¿no?, en mi niñez, de cómo cuando el viento estaba, nosotros tirábamos el ancla ahí se ensarta así en la tierra, y la soga que tiene, el lazo, el cable, lo estira para allá. Cuando hay un viento, lo mueve para acá, viene otro viento, lo mueve para allá, pero no lo lleva más lejos porque está anclado. De igual manera, aplicándolo a la vida espiritual, nosotros tenemos que anclarlos en el Señor Jesucristo. Ese debe de ser nuestro fundamento. Nuestro fundamento tiene que ser Cristo, no el fulano o la fulana, no, nada de eso. Cuando usted y yo ponemos la mirada en el hombre nos va a fallar, pero la palabra dice que Cristo nunca nos va a fallar. Entonces, por eso es menester que usted y yo pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. ¿Cómo la vamos a poner? ¿Cómo la vamos a poner en el Señor Jesucristo? Bueno, leyendo su palabra, congregándonos, porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor, que no dejemos de congregarnos. Entonces, es primordial, fundamental, que nosotros sigamos congregándonos para que nosotros tengamos una solidez en cuanto a las cosas espirituales y estemos arraigados más en la palabra del Señor. Dice, por eso es tan crucial, dice, que constantemente renueve su entendimiento y permita que el Señor are el terreno de su corazón, a fin de que la palabra de Dios pueda echar raíces profundas en usted y sepa lo que cree sin titubear. Fíjense, sepa lo que cree sin titubear. Fíjense, se me viene a la mente, ¿verdad?, cuando Felipe se encontró con aquel etíope, ¿se acuerdan? Él iba leyendo y dice que leía el libro de Isaías, pero no entendía. Entonces Felipe le escuchó, se fue con él, le empezó a hablar de la palabra. Entonces nosotros tenemos que buscar a alguien que nos pueda dar buenos consejos, que nos puedan ayudar a afirmar nuestros pensamientos, para que nosotros no estemos titubeando, porque a veces titubeamos. ¿Qué quiere decir titubear? Fíjese, le voy a poner por ejemplo el bambú. Todos nosotros conocemos de esta planta. De hecho, hay libros que se han escrito de esta planta. El bambú es una espiga que, fíjese, está muy tupidas así. Cuando vienen los vientos, ellas se apoyan entre sí, se dan fuerza, el viento sopla, algunas tocan allá el otro piso, vienen para acá y están así, pero no se arrancan, no se quiebran tan fácil. El bambú no se quiebra tan fácil. Entonces, como cristianos nosotros, la Biblia nos habla de grandes ejemplos, ¿verdad?, de hombres que seamos como un roble, dice. Fíjese, un roble está macizo, es algo, y alguien dijo que de las pequeñas peyotas se dan los grandes robles, y es muy cierto. Entonces, aquí dice que nosotros no tenemos que titubear. ¿Cómo? ¿Por qué no debemos de titubear? Porque nuestro centro de atención y nuestro centro de motivación es el Señor Jesucristo. Y en este corto devocional, yo solamente quiero compartirle algunos pasajes de los cuales espero que usted tenga su Biblia, espero que la lea, espero que caiga a usted. Y que si usted por ciertos motivos está titubeando, le quiero hablar de los dos cimientos. Fíjese, los dos cimientos. Allí se encuentra en Mateo 7. Vamos a estar leyendo 7 del 24 al 27. El 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjese bien, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir un hombre prudente? Un hombre prudente es aquel que se puso a meditar, se puso a pensar, se puso a reunir todos los fundamentos, lo que iba a poner en aquella casa, cómo la iba a edificar. Entonces, nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Un hombre prudente es aquel que piensa, aquel que saca las medidas,
¿entiende? Aquel que evalúa la situación, ¿verdad? ¿Cómo me pueden salir mejor las cosas? ¿Dónde me pueden salir mejor las cosas? Poner como ejemplo a las personas que usted admira. Por ejemplo, cada uno de nosotros admiramos a alguien, ¿sí? Admiramos a una persona. Entonces, y decir, bueno, fulano, ¿cómo hizo? Le pido consejo a fulano. Fíjese, yo soy de una de las personas que yo no lo sé todo, entonces yo busco orientación, ejemplos de personas que conocen más que yo. Siempre digo y lo repito, es muy constante en mí. O sea, hay cosas que yo no las puedo hacer y yo busco ejemplos, yo busco consejos de las demás personas. Entonces, aquí nuestro consejero principal es el Señor Jesucristo. Entonces, tiene que ir usted a la palabra del Señor. Y fíjese cómo dice que es prudente. El 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Fíjese cómo están las cosas. Cuando vinieron los vientos, vinieron los ríos, aquella casa no se cayó, porque su fundamento era aquella gran roca, ¿sí? Aquella gran roca que estaba allí, ¿ya? En cierta ocasión dicen de que un navegante se perdió en alta mar, y dicen de que aquel hombre, dicen que se agarró a la roca, porque estaba a punto de morir. Y que después de 3 días pasó otro barco y lo miró y lo fueron a rescatar. Cuando llegó a bordo de aquel buque, le preguntó el capitán, hombre, ¿cómo pudiste sobrevivir? ¿No tenías miedo? Y a lo que aquel hombre le contestó y dice, bueno, lo que tenía mucho miedo y mucho frío, pero en lo que estaba más seguro es que estaba en una gran roca. La roca no se movía. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que estar en la roca que es el Señor Jesucristo. Y nuestra roca debe de ser Cristo. Así de que el 25, ya lo leímos, dice, estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera, dice, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y yo estaba mirando, ¿qué es una persona insensata? Bueno, una persona insensata es una persona que no tiene conocimiento, que no buscó la ayuda, que no supo aconsejarse, que no supo a quién recurrir para que fuera su consejero. Nosotros tenemos que tener un consejero. Nosotros tenemos que tener alguien que nos motive, que nos pueda dar una palabra de aliento y nos pueda seguir motivando. Este hombre dice que fue insensato en ese aspecto. O sea, no supo, le faltó mucha sabiduría a este hombre, ¿sí? Si él hubiese estado más metido en la palabra del Señor, leyendo sus palabras, entonces hubiera sido completamente diferente. Entonces, de igual manera, la Biblia nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que ser inteligentes, ¿verdad?, porque Dios nos ha dotado de gran inteligencia. Fíjese, hay un pasaje en este libro muy importante donde dice que cualquier persona, dice, por muy torpe que lea, cuando lee este libro, wow, dice, le quita la venda de los ojos. O sea, algo usted va a aprender de este gran libro que es de gran importancia para cada uno de nosotros. Fíjese, dice aquí, así dice que pídale hoy al Padre Celestial que le revele lo que está impidiendo que reciba su palabra. Aquellos aspectos que usted dice, que usted se niega a confiarle. Tal vez sepa cuáles son, porque constantemente le están causando problemas. Sin embargo, reconozca, dice, los terrenos pedregosos y comprométase a aplicar a su vida la verdad de Dios. Será difícil, amigo, dice, pero vale la pena,
porque allí es donde empieza su verdadera santidad. Nosotros tenemos que santificarnos en el Señor Jesucristo. De hecho, hay varios textos en la Biblia donde nos dice que nosotros tenemos que estar arraigados en la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos el Salmo número 1, hay un pasaje donde dice allí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, dice. Y es un salmo muy bonito. Si nosotros empezamos a leerlo, el salmo número 1 va con todos y nos cae a todos. Dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, dice. Y su hoja no cae, dice. Y todo lo que hace, dice, todo lo que hace va a prosperar. Fíjese, es un salmo muy bonito, dice el salmo número 1, dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice. ¿Sí? Mas la senda de los malos perecerá. Fíjese bien. Entonces es un salmo muy importante, pero el 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjese bien, todo lo que hace prosperará. Entonces, si nosotros nos fundamos, ponemos nuestro fundamento en el Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener grandes dividendos que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Entonces, un pasaje muy bonito, a la vez muy interesante. Vamos a Mateo, ya para ir cerrando nuestro punto, nuestro devocional. Mateo 7, capítulo 26, fíjese, el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice, y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjese, esta palabra ímpetu quiere decir que vino el viento muy recio, constante, y la derribó, porque estaba fundada bajo la arena. ¿Sí? La arena con el agua se va. Entonces el fundamento de aquella casa va a quedar en el aire y la va a tirar. Entonces nosotros como cristianos tenemos que reconocer que nuestro fundamento es el Señor Jesucristo y que solamente a Él tenemos que acudir. Dice, sin embargo, dice, reconozca, dice, los terrenos pedregosos y comprométase a aplicar a su vida la verdad de Dios. Nosotros tenemos que comprometernos a reconocer la verdad del Señor Jesucristo. Para ir cerrando, lo voy a llevar a un pasaje que está en 1 Corintios 15, verso 57. Fíjese cómo dice, mas gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Sí? Y de ahí dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, donde quiera que usted se encuentre, déjeme decirle que Dios le siga bendiciendo. Y como suelo decir en repetidas ocasiones, vivo en Nacogdoches, Texas, soy el hermano Willy Sánchez. Me congrego en la Iglesia Bautista Cristiana que está ubicada en 1917 South Fredonia, de la calle Fredonia. Ponga su GPS si usted vive en Lufkin Center, Dybor, Mar Enterprise, Rooks, Texas, Douglas, y nos quiere visitar algún día.
queremos seguir orando por los hermanos que han estado delicados de salud, y entre ellos queremos mencionar a nuestro hermano pastor. Él está delicado, entonces pedimos oración. Vamos a orar por nuestro hermano pastor, que el Señor lo levante de su lecho de enfermedad. Si está delicadito, llegó a mis oídos que está enfermito, entonces oremos por él. Vamos a leer un pasaje que está en Santiago. Santiago 1, 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, dice, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfección de en la perfecta ley de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces seremos bienaventurados en lo que hagamos, siempre y cuando busquemos del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Donde quiera que usted se encuentre, reciba un gran saludo y decirle que el Señor le siga bendiciendo. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, gracias por la vida, gracias por las bendiciones. Te pido en el nombre de Jesucristo, te doy las gracias, Señor, por la recuperación de mi buen amigo Alejandro Díaz allá en Austin, Texas. Te pido también, Señor, por el ánimo, la recuperación de nuestro hermano pastor Joseph Barbosa. Tú conoces su condición, Señor. Tú conoces y yo sé que lo levantarás, Señor, pronto de su lecho, Señor. Te pido también por la hermana Leticia Díaz, por mi hermano Nicolás Martínez, Domingo Martínez, la hermana Emma Santoyo, la hermana María Martínez, Francisco Chávez, José Manuel Ríos. Señor, varios hermanos que están delicaditos, enfermos, que tú los toques con tu mano poderosa. Reconocemos, Señor, que dependemos de ti, que tú eres el dador de la vida, el que nos trae el ánimo y trae la fortaleza. Gracias por todo, en el nombre de Cristo, Padre. Amén.